tardes a todos. Bueno, tiene lugar una convocatoria extraordinaria con motivo de la adopción de acuerdo al respecto de operación de endeudamiento antes de que se produzca vacante en el puesto de Secretaría de Intervención del Ayuntamiento. Bueno, como sabemos ya, pues hoy es el último día de Lucía como secretaria interventora de este ayuntamiento. Entonces va a cesar hoy el cargo porque se va a otro ayuntamiento. Y bueno, pues dadas las circunstancias nos hemos visto en la obligación de convocar este pleno extraordinario con un único punto a tratar, que es la concertación de operación de endeudamiento a largo plazo para financiación de proyectos de inversión del DUS 5000 subvencionados. Bueno, en cuanto en antecedentes de estos fondos, quiero informar que se trata de unos fondos que derivan de fondos europeos, del IDAE, solicitados por el anterior equipo de gobierno y que se nos concedieron en octubre del 2023. Concretamente, el 24 de octubre del 2023, el Ayuntamiento de Villanueva de la Jara recibió una resolución de concesión de ayuda por un importe total concedido de 2.644.675 euros. Estas subvenciones son fondos europeos, lo que engloba es un proyecto integral. Está la medida 1, la medida 3 y la medida 4. La medida 1, para que nos entendamos todos, es de rehabilitación energética, que lo que supone es pues, cambios de ventanas y esa es básicamente pues, la medida. Luego, la medida 3 es aerotermia en los edificios públicos y la medida 4 es lucha contra la contaminación lumínica, alumbrado eficiente e inteligente. De estas medidas, si se ejecutan medida 1, medida 3 y medida 4, se considera como un proyecto integral, ¿vale? El cual está subvencionado prácticamente al 100%. ¿Por qué digo esto? Porque de no ejecutarse alguna medida que engloba la medida 1, 3 o 4, dejaría de considerarse un proyecto integral y pasaría a ser un proyecto singular que también está subvencionado, pero los fondos se minorizan al 85% de subvención y el restante, el 15% de subvención, o sea, de aportación restante, lo tendría que aportar el ayuntamiento. Respecto a las obras que había que ejecutar, bueno, pues en octubre del 2023 recibimos la resolución de concesión y tenemos un año para realizar los proyectos de las obras, licitar las obras y bueno, pues que se vayan adjudicando. En octubre del año pasado, del 2024, se realizaron los proyectos, se personaron técnicos e ingenieros en las obras, en los edificios públicos, que a raíz de esos proyectos hemos ido teniendo una serie de problemas. Esta serie de problemas deriva que en la memoria inicial, en la solicitud inicial de estas subvenciones, se realizó una solicitud, pero no se personaron in situ a los edificios. Entonces, si tú no te personas in situ al edificio y solicitas una medición, puedes correr el riesgo de equivocarte. Y es lo que ha ocurrido porque se determinaron las superficies en la memoria de solicitud inicial mediante los datos que obran en internet o en catastro. Así nos lo confirmasteis también el otro día en la reunión. Entonces, bueno, en la memoria inicial se introducen unas superficies y unas mediciones que cuando llegan los ingenieros y los técnicos in situ a los edificios y toman esas medidas, no coinciden. O sea, por ejemplo, para poner un ejemplo, en el edificio aquí del ayuntamiento, arriba, pues los ventanales grandes no estaban en las memorias iniciales, cuando la realidad es que si quieres hacer una certificación de rehabilitación energética y no se cambian los ventanales, pues puede haber un problema. O sea, si de medición, si eso no está establecido en un inicio y después resulta que cuando te personas te das cuenta de que hay unos ventanales, pues
hay más medición de la solicitada inicialmente. Pero bueno, eso es en cuanto a que digo esto porque es muy importante, porque a la hora de, bueno, también cabe recordar que en el mes de octubre del año pasado pues licitamos todas las obras, todos los proyectos estaban realizados, ejecutados, y licitamos las obras en la plataforma del sector público. En el mes de diciembre, pues por desgracia nuestra compañera Lucía se tuvo que coger la baja, y en el mes de diciembre no tuvimos secretario en todo el mes de diciembre. En el mes de enero vino una secretaria a sustituir a Lucía, la compañera Araceli. En este mes de enero lo único que dio tiempo a hacer es una modificación del proyecto del edificio sociosanitario. O sea, en cuanto a la gestión del DUS no le dio tiempo a hacer nada, entonces tampoco hubo tiempo de poder agilizar ningún trámite. En el mes de febrero se vuelve a incorporar Lucía, y es en el mes de abril cuando se solicita el anticipo de los fondos. Porque igualmente, cuando estas obras se licitan en la plataforma del sector público, las solicitamos con la condición de recibir previamente antes el anticipo. También ya lo dijimos en un pleno. En abril, el 7 de abril concretamente, es el 7 de abril del 2025 cuando solicitamos el anticipo. Puedes solicitar un anticipo, pero del 100% no. El importe del anticipo solicitado fue de 2.115.740 euros, el 7 de abril del 2025. No es hasta el mes de agosto, concretamente el día 6 de agosto, cuando recibimos una contestación a esa solicitud del anticipo de los fondos europeos. En esa contestación nos requieren una serie de documentación a subsanar, ¿vale? Entre otras, deberá actualizar, si fuera el caso, el alcance y las características técnicas de las instalaciones objeto de actuación conforme a lo finalmente ejecutado por las empresas adjudicatarias, incluyendo los consumos y potencias según las ofertas de los contratistas y proyectos. Es una serie de requerimientos bastante extenso, pero que a lo que viene a decir, por ejemplo, pues aquí en el proyecto del centro de día, a poner un ejemplo, el alcance del proyecto contempla la sustitución de 39 puntos de luz. Sin embargo, en el proyecto de licitación la sustitución son de 75. O sea, digamos que en la solicitud inicial se indicaron 39 y luego en la realidad es que hay 75. Entonces, esto los fondos europeos, el IDAE dice, explícame por qué si en la solicitud inicial me pones 39, ahora en el proyecto real son 75. A modo de este ejemplo, en todas las obras prácticamente, porque tenemos requerimiento en el edificio del ayuntamiento y consultorio, en el edificio del centro de día, en el edificio del granero. ¿Ves? Igual, aquí en cuanto a mediciones, concretamente en la cubierta, mediante la adicción de aislamiento térmico por el exterior, siendo el total de la superficie de actuación de 870 metros. Sin embargo, en el proyecto de licitación se indica que la cubierta tiene 1000 metros. Se solicitaron 870 metros y la realidad es que hay 1000. Y esto doy fe de ello porque la subvención que se tuvo que ejecutar de Filomena, nos encontramos ya con este problema. Se solicitó una subvención en Filomena en el que decían que había 600 metros y en la realidad es que había 1010 metros. O sea que ya ha habido una obra que se ejecutó y de esto doy fe de ello porque lo hemos padecido. Entonces, bueno, pues así en todos los edificios. Respecto a la medida 3 también, a la medida de la Casa de la Cultura, de la vivienda tutelada, del granero, una serie de documentación requerida extensa que, a pesar de que no la solicitan el 6 de agosto y nos dan solo 10 días para contestar, nosotros contestamos a todos los requerimientos, ¿vale? Contestamos a todos los requerimientos y todavía no nos han contestado. Si bien las obras hay que ejecutarlas, justificarlas antes del 30 de noviembre del 2025. Entonces, no nos ha quedado otra que prescindir de lo que no es imprescindible en este caso,
para poder acogernos al proyecto integral, medida 1, medida 3 y medida 4, si ejecutamos una obra de cada medida, no es necesario ejecutar todas, se nos sigue teniendo la consideración de proyecto integral, con lo cual nos financiarán prácticamente, nos subvencionarán el 100%. Las obras que vamos a ejecutar son la medida 1 de la Casa de la Cultura, la medida 3 de la Casa de la Cultura, la medida 4 del alumbrado público, pues consideramos que el alumbrado público es bastante interesante y beneficioso para todos los vecinos, pues a medio y largo plazo se prevé una reducción del 40% en cuanto a los gastos de electricidad. Y hay otra medida que, si bien la empresa sí que se personó y la ejecutó, que son los cambios de luminarias del centro de día y el hogar de los jubilados. Entonces, esa medida, como ya está ejecutada, la tenemos que justificar, y luego el resto de obras hemos desistido de los contratos, puesto que consideramos que no podemos, o sea, no queremos, ya que tenemos que ir a solicitar una financiación por nuestra cuenta, puesto que el anticipo no nos contestan, pues hemos considerado que en vez de pedir un anticipo de 2.664.000 euros, que tenemos una resolución de concesión en la que nos avala de ese importe, si bien hemos considerado que solo ejecutamos las de la Casa de la Cultura y el alumbrado público, a la que ya está ejecutada, por las circunstancias de, en la Casa de la Cultura estamos realizando la obra de un edificio sociosanitario. Este edificio sociosanitario engloba, además del consultorio médico, un centro de mayores que no teníamos previsto ni teníamos comprometido en nuestro compromiso, si bien hemos conseguido financiación para ello y consideramos pues que es muy bueno para nuestros mayores ejecutar un nuevo edificio también, unas nuevas instalaciones para ellos. Entonces, la medida 1 y la medida 3 engloban todo lo que es la rehabilitación energética de la Casa de la Cultura, a lo que viene siendo las ventanas y lo que es la parte de la carpintería metálica, del aluminio, y luego está la medida 3, que es la parte de la aerotermia. De esta forma, en cuanto al edificio sociosanitario, pues estuvimos trabajando mucho para que la aportación municipal al edificio pues fuese la mínima posible. Como ya hemos informado en varias ocasiones y también hicimos una reunión a los vecinos, pues hay como una parte que está financiada por un convenio Diputación-Junta, otra parte de otra concesión directa de Diputación y esta otra parte de los fondos europeos. De esta forma se realizó pues un estudio complejo, pero con el fin y con el objetivo siempre mirando por el bien del municipio y porque a todos los vecinos y al Ayuntamiento de Villanueva pues le suponga el mínimo coste posible. Respecto a la operación que vamos a tratar, esto como información previa que considero que es importante y relevante, en cuanto al punto que vamos a tratar y a la operación que se va a solicitar, no es más que un anticipo de una subvención ya concedida, o sea, una resolución de concesión. Esta resolución de concesión, que la tengo aquí, podéis ver, y está también en el ayuntamiento, cualquier vecino que esté interesado puede solicitarlo, es una resolución de concesión de fondos europeos con un importe de 2.644.675 euros. Lo que vamos a solicitar al banco es un anticipo de esta subvención de 1.100.000. Como cualquier vecino que haya solicitado alguna vez o en alguna ocasión alguna subvención, y como nos ocurre con cualquier subvención en el ayuntamiento, primero solicitas la subvención, esa subvención te la pueden resolver favorablemente o te la pueden denegar. Si te la resuelven de forma favorable, como ha sido en este caso, lo que tienes que hacer es ejecutarla, pagar esa ejecución y justificar junto con esa ejecución certificada y con el pago, con el justificante del pago, justificas la obra subvencionada, ¿no? Y una vez que ya hayas justificado, entonces posteriormente cuando revisan te abonan el dinero subvencionado. Tenemos que pagar la obra para poder justificarla
y para que nos subvencionen y nos ingresen el dinero. Entonces esto no deja de ser un anticipo de una subvención, ¿de acuerdo? El punto a tratar es concertación de operación de endeudamiento a largo plazo para financiación de proyectos de inversión del TUS 5000 subvencionados. Entonces, bueno, pues la documentación, se os ha enviado la documentación pertinente, ¿vale? La habéis tenido en vuestro poder. Y bueno, pues nada, por mi parte, nada más que añadir. Cedo la palabra si la secretaria tiene algo que añadir al respecto, y si no, pues a los representantes de los diferentes partidos políticos. Bueno, lo ha explicado muy bien Joana, todo el procedimiento que se ha seguido. Y tenéis los datos de... ¿Ahora? Bueno, en el expediente 1355 tenéis los datos de la operación de endeudamiento que se quiere solicitar, que son, el total serían 1.100.000 euros, a ver si ven aquí, para financiar los proyectos contrato mayor de obras por procedimiento abierto de la Casa de la Cultura, rehabilitación energética, que se adjudicó por 139.721,16, la redacción del proyecto de dirección facultativa, adecuación de ordenanzas y formación del personal para la rehabilitación energética de la Casa de la Cultura, que se adjudicó por 17.968,50, el contrato mayor de obras de rehabilitación energética del centro de día, cuyo precio de adjudicación fue 32.788,27, el contrato menor de redacción de proyecto de dirección facultativa, adecuación de ordenanzas para la rehabilitación energética del centro de día, precio de adjudicación 3.993, el contrato mayor de obras para la instalación de aerotermia de la Casa de la Cultura, cuyo precio de adjudicación fue 154.349,75 euros, el contrato menor de redacción de proyecto de dirección facultativa, gestión, control y tramitación e integración web municipal de la información sobre la instalación de aerotermia en la Casa de la Cultura, cuyo precio de adjudicación fueron 18.089,50 euros, el contrato mayor de obra para renovación del alumbrado público, que es el de mayor importe, 622.124,31 euros, el contrato menor de servicios de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para la renovación del alumbrado público, adjudicado por 17.895,90 euros, y el contrato menor de redacción de proyecto para la renovación del alumbrado público, que se adjudicó por 14.850 euros. Y los datos de la operación están aquí. Vale, faltan por determinar las comisiones de cancelación y de apertura, que no sé si los grupos tendrán algo que decir al respecto, que no se ha puesto nada porque como todavía no sabemos a qué entidad financiera se le va a adjudicar la concesión de la operación, pues no se pueden determinar esas cantidades, pero el capital total serían esos 1.100.000 euros, 5 años total la operación, de carencia 3, y las comisiones no están determinadas, es que no encuentro yo ese documento. Vale. Pero bueno, que no hay nada más, esos son los datos de la operación. En cuanto al informe de intervención y al de cumplimiento del principio de prudencia financiera, están en el expediente y los tenéis. Y poco más, no sé si queréis aportar algo. Yo quiero añadir que el plazo de la operación del anticipo de estas subvenciones concedidas se ha establecido en 5 años, con una carencia de 3 años. Una carencia, esto significa que hasta los 3 años los intereses no empiezan a correr. O sea, hay 3 años de carencia del préstamo,
entonces no se van a cobrar intereses hasta pasados los 3 años. ¿Por qué se solicita esto? Porque en 3 años el IDAE, la previsión es que haya contestado y haya liquidado la subvención concedida. Entonces, se quiere solicitar que los puntos no se hayan incluido, se quiere solicitar una comisión de cancelación tanto parcial como total del 0%, que esté exenta, para que a la hora de que cuando cancelemos anticipadamente, antes de su final de plazo, esta operación, no nos cueste ningún dinero. Y en cuanto a comisión de apertura, se indica al margen también pues la mínima, indicaremos por la mínima por los bancos. Esto tenemos que enviar la oferta a los bancos, entonces pues las condiciones más ventajosas, pues también las operaciones todas suelen incluir, hay a veces excepcionalmente que no, pero suelen incluir unas comisiones de apertura. Entonces se adjudicará la oferta más ventajosa. Añadir esto que no aparecía en cuanto a comisión de cancelación y de apertura, pero que se tiene en cuenta se tendrá en cuenta de cara, si sale adelante el pleno así lo aprueba, de cara a la solicitud de oferta a los bancos, para que las condiciones sean lo mayor. O sea, que tengan los efectos mínimos posibles en cuanto a las arcas del ayuntamiento, que en este caso serían prácticamente nada, porque se trata de un anticipo, como decimos, y con carencia de 3 años. Entonces, nada, por mi parte, nada más que añadir. ¿Tienes algo que alegar, Carmen? Bueno, desde el Partido Independiente entendemos que la solicitud de este préstamo supone una operación con cierto riesgo financiero, ya que implica endeudar temporalmente al pueblo y a nuestros vecinos mientras no se reciban los fondos de la subvención solicitados. Sin embargo, también consideramos que se trata de una medida necesaria y justificada, puesto que el pasado jueves 9 de octubre el Partido Independiente nos reunimos con el equipo de gobierno para que nos pudieran aclarar ciertas dudas referidas a este préstamo y la urgencia del mismo, donde se nos indicó que con fecha 7 de abril de 2025 se solicitó el posible adelanto que pueden aprobar de hasta el 80% de la subvención. Dado que la subvención está ya concedida y aprobada y solo pendiente de su efectivo ingreso, nuestro voto será a favor del préstamo, porque consideramos que retrasar la ejecución de la obra del centro sociosanitario supondría un perjuicio directo para nuestros vecinos y entendemos que el interés general debe prevalecer. Por tanto, votaremos a favor de esta operación con la confianza de que la subvención se haga efectiva a la mayor brevedad posible, permitiendo así cancelar el préstamo en cuanto los fondos lleguen. Instamos al equipo de gobierno a que mantenga un seguimiento riguroso de los plazos y condiciones de la subvención para minimizar cualquier riesgo para las arcas municipales. A ver, sí. Vale, no sé si se escucha. Nosotros tenemos algunas dudas todavía que resolver. Por ejemplo, cuando pedimos la subvención, era para destinar al edificio de la Casa de la Cultura. No sabemos si esa denominación ahora puede verse aceptada a la hora de recibir la subvención, si va a ser un centro sociosanitario, puede suponer algún problema o puede frenar que esa subvención llegue. Se envió porque desde el IDAE nos comunicaron que cualquier cambio, cualquier modificación, cualquier situación que nos fuese surgiendo durante la tramitación, que todos recomiendan que todo se traslade. Entonces lo trasladamos la modificación del uso que va a tener ese edificio, pues ya no va a ser la Casa de la Cultura, sino que va a ser el uso del edificio sociosanitario. Trasladamos el proyecto que se está llevando a cabo, por lo tanto se veía, claro, hay una modificación del proyecto, puesto que antes había unas salas y había una memoria inicial estudiada para esas salas que existían con anterioridad, como podía ser el salón de actos, la biblioteca, las salas de abajo de la escuela de música, etcétera, y nosotros le remitimos la modificación del proyecto con la obra y con la situación que se está llevando a cabo. Tienen constancia y en el requerimiento también nos reclamaron algún tipo de subsanación de documentación que le remitimos igualmente. Cuando en agosto nos realizan el requerimiento de documentación y nos
documentaciones y lo que hay que hacer, hemos dicho que daban un plazo de 10 días. ¿Cuánto se tardó aproximadamente en enviarles toda la documentación? Sí, dieron un plazo de 10 días, si bien solicitaron este requerimiento el 6 de agosto, que resulta un poco llamativo porque desde abril no contestan hasta agosto y nos dan 10 días solamente cuando es un periodo, o sea, es un mes prácticamente casi inhábil porque la mayoría de personas pues se encuentran de vacaciones, ¿no? Entonces le pedimos una ampliación de ese plazo, nos ampliaron una semana más, si no mal recuerdo, la 1 de septiembre, porque el requerimiento era hasta finales de agosto. Contactamos con todos los técnicos, arquitectos, ingenieros, había algunos, la mayoría que nos comunicaron que estaban de vacaciones, yo también me encontraba de vacaciones, pero bueno, tuvimos las reuniones correspondientes y a pesar de estar de vacaciones pues trabajamos todos. Y se envió el requerimiento de la primera semana de septiembre. En cuanto a la propuesta, hemos echado en falta eso. Has comentado que el siguiente paso sería acudir a las entidades bancarias a que presenten sus ofertas y tal. ¿No hubiera sido posible tener todo antes, o sea, tener aquí ya las ofertas de los bancos para que sepamos intereses y demás? Ya, a ver, como decíamos, sí que hemos apurado un poco los plazos porque estamos a esperas de recibir una contestación del IDAE respecto del anticipo. Porque son obras que tampoco conllevan mucho tiempo, puesto que es cambiar unas ventanas, es instalar una aerotermia, no es obra civil compleja que te lleve más largo en el tiempo, ¿no? Entonces, como son obras que por las empresas nos decían, yo en cuanto me confirmes, en 10-15 días, te puedo, en cuanto tenga todo lo que es el material y las máquinas, yo no tardo nada en ejecutar la obra, o sea, estamos a esperas de recibir el anticipo. Si recibimos el anticipo íntegro, seguramente se hubiesen ejecutado más obras de las que se van a ejecutar también, pero como ya se va acercando el plazo de justificación y el IDAE no ha contestado, queremos ejecutar las obras que ya están iniciadas, que son la medida 1 y la medida 3 de la Casa de la Cultura. Si bien la del alumbrado público no se ha ejecutado, pero para poder optar al 100% de esa subvención y analizando y estudiando que es una obra que nos beneficiará a todos a medio y largo plazo, como es el ahorro en los costes energéticos, pues determinamos la decisión, que no fue fácil, de ahora pedir el anticipo, y todavía estamos en plazo porque se tiene que ejecutar, o sea, la justificación antes del 30 de noviembre. En realizar los pagos se realizan en 2 mañanas. O sea que tenemos tiempo para poder realizarlo. A ver, nosotros, como es lógico, no queremos frenar una subvención. Vamos, todo el dinero que venga bien nos dejará, bienvenido sea. Pero no sé si tenéis algo que no hayamos comentado, si no, nos vamos a la respuesta. Porque iba a plantear dejar esto sobre la mesa, que le diéramos una vuelta, que viéramos las ofertas de los bancos, pero el Partido Independiente ya ha determinado el sentido de su voto, entonces no sé si lo propongo o continuamos. Pues eso, lo que nos desconcierta es lo de los 3 años de carencia y los 5 de devolución del plazo, porque si algo sale mal, entendemos que puede suponer un problema para las próximas legislaturas, traer una deuda. Y nada, pues me dirijo a manifestar el voto. Nuestro grupo votará en contra del punto porque entendemos que la operación de crédito que hoy se trae al Pleno no responde a una buena planificación, sino que es una solución improvisada y sin estudiar otras posibles vías. Tampoco este error se debe a mediciones, como se intenta hacer ver, sino a una falta de previsión y control por parte del equipo de gobierno, que es quien tiene la responsabilidad última de la gestión económica. Además, las formas en las que se pretende solucionar este problema, con prisas, sin un análisis serio de alternativas y sin transparencia, no son las adecuadas para un asunto de esta magnitud. Por todo ello, no podemos avalar con nuestro voto una decisión que hipoteca a nuestro municipio por una falta de planificación que debería haberse evitado desde el principio. Bueno, procedemos al voto, ¿vale? Votos a favor. Votos en contra.
queda aprobado. El punto, una consulta respecto a, bueno, planteas que quizás tendríais previsto igual o se os ha pasado la posibilidad de dejar el asunto encima de la mesa, paralizando, o sea, llegados a un punto, si el partido independiente no llega a decidir su voto a favor, lo queréis dejar encima de la mesa pendiente de qué, de acortar los plazos y perder la subvención. No. Básicamente, como hemos comunicado, la secretaria se va. Entiendo que ahora mismo en la bolsa de secretarios, pues podríamos haber aplazado una reunión, por ejemplo, para este jueves o este viernes, o cuando venga el secretario, que no creo, vamos, no sé lo que están tardando en asignar un secretario nuevo. Y cuando venga un secretario nuevo, que a lo mejor tiene otra manera de hacer las cosas o lo ve de otra manera, podemos solicitar a los bancos que nos planteen Pero ¿qué tiene que ver el secretario? O sea, esto no es una decisión del secretario. Ahora dices que si hay un cambio de secretario, ¿qué influye el secretario aquí? Hombre, aquí se está queriendo sacar un préstamo porque el secretario se va a sacarlo cuanto antes. Sí, se ha convocado el pleno extraordinario hoy porque cesa hoy la secretaria, eso sí. Pero que no tiene que ver, o sea, lo que es el estudio, lo que es la documentación, la habéis tenido en vuestras manos. Si nos solicitáis una reunión, os concedemos esa reunión. De hecho, ya lo hemos hecho en otra ocasión, cuando no la habéis solicitado, el Partido Independiente nos solicitó una reunión y al día siguiente tuvimos esa reunión. El partido del Grupo Popular no nos ha solicitado ninguna reunión para informarse, ninguna. De hecho, prefiere hacer publicaciones sin informarse previamente a concertar una reunión e informarse. Y eso lo estáis llevando a cabo y no nos habéis planteado ninguna reunión para informaros sobre esta tramitación. Nosotros la comunicación la hacemos después de recibir una comunicación con convocatoria de pleno y lo que estábamos viendo. Pero no os interesa informaros previamente. Pero que nos interesa, que por eso es lo que te estoy diciendo, que a lo mejor... Votáis en contra sin informaros previamente porque no habéis querido. ¿Vale? ¿De acuerdo? Os estoy informando ahora, pero que si me concertéis una reunión previamente como ha hecho el Partido Independiente, yo os informo igualmente en el Ayuntamiento con toda la documentación, pero bueno, que igualmente tenéis toda la documentación obrado en vuestro poder, o sea que cualquier duda, no nos habéis consultado nada previamente ni nada, o sea que al final, que por nuestra parte total disponibilidad y transparencia siempre, que enviamos toda la documentación. A ver, es que si el tipo de operaciones que de esta forma pedimos una carencia de 3 años, entonces con esa carencia de 3 años no nos van a cobrar ningún interés. Y bueno, yo para finalizar, ya os aseguro que se ha hecho un estudio y se han tenido muchísimas reuniones, al igual que quiero informar aquí en el Pleno que las empresas adjudicatarias sí que es cierto que ninguna, porque son empresas a nivel nacional que son multinacionales y a nivel nacional que son empresas importantes, pues que se les ha facilitado todos los contactos de las empresas locales y de los vecinos, tanto como de electricistas, como de empresas de carpintería de aluminio y tal, por si pueden subcontratar y que estas obras las ejecuten parte también empresas locales, pues muchísimo mejor. Y, a partir de ahora, por ejemplo, imagina que no hay secretario en otro tiempo, para ahora justificar necesitamos la figura del secretario. Sí, yo esto he estado hablando con la Viceconsejería de Hacienda de la Junta, ya tienen conocimiento, ya se solicitó una solicitud urgente en cuanto a la situación actual. Tenemos unos fondos del IDAE que justificar antes del 30 de noviembre y que cesan la secretaria. Entonces tienen conocimiento, hay gente en la bolsa, hay secretarios en la bolsa, entonces me han asegurado que no vamos a tener problema. Si no, siempre también está la asistencia del servicio de Diputación, allí también tienen secretarios que sí que tienen que asistir, vienen a asistir a los plenos y sí tienen que firmar. Al final hay un respaldo administrativo por parte de otras administraciones que nos cubren esa figura. Pero vamos, ya me han remitido la bolsa, hay gente de la bolsa suficiente y me han asegurado que me
tranquilice. También a mí es una situación que me preocupa bastante, además que ya va a ser la quinta persona que va a venir al ayuntamiento en 2 años. Imaginaros la complejidad administrativa de sacar proyectos, incluso, bueno, de cualquier trámite administrativo. Y nada, para finalizar, a ver que tengo... Bueno, si tenéis más consultas, si necesitáis la documentación, aquí está la resolución de la concesión, aquí está el requerimiento que nos hicieron en agosto, si le queréis echar un vistazo. Claro, pero el anticipo nosotros lo solicitamos en abril. Sí. No, si los técnicos además y los ingenieros y que también gestionan, ¿no?, pues otras subvenciones a nivel particular y de empresas, dicen, siempre hacen lo mismo, en el sentido de que contestan en agosto o en Navidades, que la gente pues está más, ¿no?, de vacaciones o distraída, te dan de plazo el mínimo 10 días. Y si se te pasa, pero en nuestro caso no se nos pasó, o sea, estuvimos trabajando incluso en periodo vacacional y contestamos a todo el requerimiento que nos solicitaron. Lo solicitas en abril, mayo, junio, julio, agosto, 4 meses para decirte que te falta documentación. Sí. Y en septiembre 2 meses para que te den el anticipo. Ha sido complicado, sí. Y bueno, luego yo sí que para finalizar, a propósito de lo que he comentado, que bueno, creo que ya de cara a los vecinos también de Villanueva de la Jara, en cuanto a respeto, creo que considero que previamente, pues todos, esto lo digo en general, deberíamos de informarnos antes de confirmar o publicar o decir algo respecto de cualquier tema, ya sea político, ya sea personal, ya sea profesional, de cualquier tema y gestión. Me parece más que nada también por respeto y educación. Y entonces, es que voy a hacer un inciso, y es que a propósito de la información publicada por el Partido Popular de Villanueva de la Jara, indicando que al equipo de gobierno se le ha echado el tiempo encima, no, se nos ha culpado de que se nos ha echado el tiempo encima, además de culparnos de falta de gestión, cuando ni siquiera por vuestra parte os habéis informado, ni siquiera. Ya nos culpáis sin informaros. Me parece una falta de respeto, ya no hacia este equipo de gobierno, sino hacia todos los vecinos a los que representáis. Cabe recordar que el pasado 19 de mayo de 2023, cuando faltaban exactamente 9 días para las elecciones municipales que decidirían quién iba a conformar la nueva corporación municipal, la anterior alcaldesa convocó al Pleno Municipal para la aprobación, si procede, de concertar una operación de crédito a largo plazo para financiar la inversión de la compra de solar y posterior construcción del nuevo consultorio médico. La operación de crédito a largo plazo sometida a la consideración del Pleno ascendía a un montante total de 974.000 euros. El importe eran 800.000 euros más 174.000 euros de intereses. El hecho de que estaban en plena campaña electoral y de que la medida pudiera considerarse electoralista debería de haber disuadido a cualquier edil, pero a nuestra anterior alcaldesa le pareció irrelevante. La pretensión no solo era insólita por las fechas escogidas, sino que también era indecente y amoral a vistas de cualquier persona sensata. Solo el sentido común de la mayoría absoluta de ese pleno, que dejó el asunto sobre la mesa, impidió que se consumase la infamia y evitó que los concejales que hubieran aprobado esta barbaridad, llegado el caso, se vieran ante un juzgado respondiendo con su propio patrimonio. En ese pleno nada se explicó del procedimiento llevado a cabo para la adquisición del inmueble, pues directamente se iba a adquirir un inmueble. Corría tanta prisa el asunto que se saltaron todos los procedimientos legales.
Debió de pensar nuestra anterior alcaldesa que el mundo se acababa al día siguiente y que por lo tanto la cosa no podía esperar hasta junio, 20 días después, y con la nueva corporación habiendo tomado posesión. Desde que formamos parte del equipo de gobierno y a pesar de todas las complicaciones administrativas con las que nos estamos encontrando, no hemos dejado de trabajar para conseguir la financiación necesaria para la construcción de un nuevo consultorio médico. Además, hemos impulsado la creación de un nuevo centro de mayores, se trata de una actuación que inicialmente no estaba prevista. Cabe destacar que la aportación municipal representa aproximadamente un 16,6% del total del proyecto, frente a los 974.000 euros de la propuesta presentada por el Gobierno Popular. Entendemos que hacer ruido en las redes sociales puede resultar tentador y además alimenta la desinformación. Pero sin duda es mucho más serio y responsable contrastar antes de publicar y desde luego mucho más respetuoso con los vecinos y vecinas de La Jara. Como ya he dicho, este equipo de gobierno siempre estará abierto a una consulta previa, ya que así de paso nos evitaría tener que estar desmintiendo informaciones y recurriendo a la hemeroteca del Partido Popular, que tanto tiene que callar y además, una vez más, quedar en evidencia. Sí. Bueno, el portavoz del Grupo Popular tiene la palabra. El portavoz del Grupo Popular tiene la palabra. No, solo pueden hablar los portavoces. Sí. Porque estamos en un pleno. Estamos en un pleno. Es que hablamos de gestión municipal, yo no hablo de personas. Antes había una persona que representaba el ayuntamiento, yo hablo del ayuntamiento. El ayuntamiento de Villanueva de la Jara, el 19 de mayo del 2023, convocó un pleno, el ayuntamiento de Villanueva de la Jara, para aprobación si procede de una operación de crédito cuyo montante ascendía a 974.000 euros. Y no era un anticipo de una subvención, era un préstamo a devolver, pagando los intereses de todos los vecinos de La Jara. Nada, para finalizar, pues antes de cerrar la sesión, sí que me gustaría agradecer a Lucía, secretaria interventora de este ayuntamiento, pues el trabajo tan tedioso que solo tú sabes que te ha tocado realizar, que ha puesto las cuentas al día, que la contabilidad ha cerrado los ejercicios del 2023, del 2024, como bien tuvimos el otro día el pleno, que la contabilidad la deja al día al ejercicio del 2025 también, que ha presentado las cuentas generales, que cuando llegamos nos estaban reteniendo los tributos estatales. Sin embargo, pues trabajó de forma pues, rápida y ágil para que nos quitasen esa retención, presentando las cuentas generales, y que muchísimas gracias, Lucía, por tu trabajo, por poner un poquito de orden. Todavía queda mucho por hacer y que te deseamos muchísima suerte en tu futuro y en tu trabajo profesional. Se cierra la sesión.